Bueno, profesor, coordinador, buenas tardes, ¿cómo me les va? Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que trabajé con los chicos en este tiempo que estuve con ellos. Les voy a mostrar a partir de mi pizarra digital, pues los temas que se trabajaron, en qué quedamos. Digamos que no, aquí los tengo, entonces vamos a empezar aquí con compartir 601. Pues digamos que en una primera clase estuvimos trabajando acerca del sistema numérico, eh, recordando, digamos, acerca del valor posicional, haciéndole fuerza a la construcción de nuestro sistema posicional base 10. Trabajamos pues eh, la reconceptualización de lo que son las unidades, las decenas, las centenas, de cómo hacemos agrupaciones nosotros en nuestro sistema de numeración. Con esto yo busco pues tratar de fundamentar de una mejor manera el sistema posicional, para poder facilitar la construcción de ellos mismos, de los algoritmos, y entender más eh, el valor posicional de nuestros números. Eso lo hice como una primera clase. En una segunda clase, con 601, hicimos un trabajo acerca pues, de preguntas y respuestas utilizando un quizzes. Yo le enviaré pues la descarga que tengo, los resultados que tengo de los chicos que me presentaron pues ese quizzes. Y en la última sesión, en la tercera sesión, pues continuamos trabajando un poquito ese valor posicional, pero pues ya hablábamos un poquito acerca de qué significaba exactamente el valor posicional. Empezamos a hacer la escritura polinomial del número, como lo puede observar acá, la escritura polinomial de un número, cómo se escribía en términos de la base 10, y empezamos a hacer algunas conversiones. Por ejemplo, hacíamos conversiones entre centenas y decenas. Por ejemplo, dos centenas, cuántas decenas eran, dos centenas, cuántas unidades eran, y hacer ese tipo de conversiones para que pues facilite el relacionamiento entre las diferentes unidades según su valor posicional y la construcción luego de los algoritmos. Pero pues digamos que eso fue lo que más se trabajó con Sexto. Llegamos a hacer cosas como por ejemplo 480 millones, eso en unidades de mil cuántas eran. A la larga también se está trabajando un trabajo de fondo de proporcionalidad, pero mi intencionalidad era las relaciones entre los diferentes valores numéricos de acuerdo a la posición de los números. Bueno, eso fue lo que trabajé con sexto. Ahora me voy a pasar a séptimo. En séptimo, digamos, empecé a trabajar una conceptualización pequeña acerca de lo que eran los números naturales. Hablamos de los números naturales y llegamos a, a los números enteros. Hablamos de los números enteros, hablamos de algunos fenómenos en donde aparecen los números enteros. Trabajamos pues suma de números enteros, los trabajé a través de recta numérica, de dinero, debo, tengo. También hablamos algo de qué, de, otros fenómenos como por ejemplo la altitud, como el tiempo. Eso fue en la primera clase. En la segunda clase también hicimos un trabajo pues relacionado con los ejercicios, también en un quiz. Hicimos un pequeño quiz de eso, yo también entregaré los resultados, donde trabajamos pues lo de la clase anterior, pero pues seguimos conceptualizando pues diferencias entre dos números enteros, por decirlo así. Y en la última clase ya trabajamos pues más las operaciones de números enteros, trabajamos suma, todo a partir de la conceptualización de un fenómeno en especial, que era el del dinero. Entonces trabajamos sumas de números enteros a partir de dinero, y también la resta, viéndolo como la suma del opuesto. Entonces transformamos las restas en sumas, entonces ellos trabajaron sumas y restas. Y eso es lo que yo llegué con el curso 700. Con octavo, con 801, pues empezamos una pequeña charla acerca de los diferentes sistemas numéricos. Empezamos a hablar de los naturales, sus características, algunos números importantes de números naturales, algunas características o infinitud, de que tienen los sucesores, de que tienen los antecesores menos el cero. Hablamos de operaciones en los números naturales, llegamos a la conclusión que solo la suma y la multiplicación son operaciones en los números naturales, que ni la resta ni la división son operaciones en los números naturales. Eh, y de ahí parte la necesidad de pues, ir ampliando los sistemas numéricos para poder hacer esas restas. Entonces ya pudimos hacer restas con los números enteros, vimos algunos fenómenos con los números enteros, temperatura, tiempo, algo parecido a lo que se hizo
en, en séptimo. Esa fue la primera clase. La segunda volvimos a hacer un quiz. En la tercera terminamos de sumar números enteros, empezamos a restar números enteros y llegamos a multiplicación de números enteros. Se habló de la regla que nos permite asignar el signo a la multiplicación de dos números enteros. Se hace énfasis que lo que se multiplican son números enteros y no los signos. Los signos no se multiplican. Trabajamos algunas propiedades que nos permitían calcular números enteros y empecé a multiplicaciones de números enteros y alcanzamos a mezclar algunas operaciones de números enteros como sumas y multiplicaciones. Eso es con octavo. Con 901, pues empezamos hablando de qué era factorización, llegamos a la conclusión de que íbamos a transformar expresiones en multiplicaciones, que eso era lo que íbamos a hacer. Miramos primero factorizaciones de números, después de expresiones algebraicas. Pues para llegar a esa factorización, pues empezamos a mirar algunas propiedades de los números reales y llegamos pues a la propiedad distributiva, que es la que nos permite fundamentar la factorización. Pues hablábamos de que la propiedad distributiva era la que nos iba a permitir hacer las factorizaciones, que es una propiedad que nos da esa posibilidad de transformar sumas en multiplicaciones. En la segunda sesión también pues hicimos unas pequeñas preguntas y en la última sesión pues ya estábamos trabajando pues nuevamente esa propiedad distributiva y empezamos a hacer factorizaciones. Digamos que yo hacía énfasis que las factorizaciones no eran únicas y que uno podía factorizar de diferentes maneras, que usualmente nosotros los docentes y para ciertas situaciones pedíamos factorizar lo más posible, sacarle los factores comunes más posibles, y me centré fue básicamente en la propiedad distributiva. Dicho en otras palabras, pues la factorización es por factor común. Entonces trabajamos pues factorizaciones en factor común, agrupando términos o también factores comunes polinomios. Hicimos como un refuerzo acerca de cómo hacíamos para saber en cuanto a números que conocíamos, lo que llamamos usualmente los coeficientes, cómo llamamos esos factores comunes. Recordamos el concepto de máximo común divisor y cómo podíamos utilizar el máximo común divisor para encontrar esos factores comunes, pero también haciendo énfasis que no es necesariamente uno tiene que factorizar el máximo común divisor, uno puede factorizar otras cosas, pero pues va a depender de lo para qué lo necesitemos. Eso es con 901. Con 902, algo semejante, arrancamos hablando de los conjuntos numéricos, números naturales para qué nos sirven, que la suma y la multiplicación son las operaciones que podemos hacer en naturales, después llegamos a números enteros, y aquí ya podemos hacer sumas, multiplicaciones y restas. Nuevamente me pegué de algún fenómeno en especial, en este caso el del dinero. En la siguiente pues también hicimos restas de números enteros. Y en la última sesión pues ya empezamos con multiplicación de números enteros y alcanzamos a ver algo de números racionales, donde utilizamos una de las definiciones de números racionales, alcancé a hablar con ellos de las diferentes representaciones de números decimales y que vamos a hacer fuerza en dos, la representación como fracción y la representación como decimal. Miramos las características de los números racionales, cómo podíamos transformar un número racional en forma de fracción en un número racional en forma decimal. Miramos también unas que otras representaciones gráficas, como la de parte todo. Y a partir de estas representaciones parte todo, pues llegamos al concepto de número racional, de racionales equivalentes en su forma de fracción. Y miramos pues esas fracciones equivalentes, cómo las podemos encontrar, algunas maneras de encontrar números racionales equivalentes. Eso es con 902. Y con 903, en la primera clase pues empezamos igual, hablando de números naturales, miramos conceptualización de números naturales, cómo podíamos hacer operaciones en números naturales, la creación de los números enteros para poder hacer ahora sí restas, que no podíamos hacerlas antes. Empezamos a hacer sumas y restas de números enteros. Y después llegamos a números racionales. Entonces en números racionales, bueno, pues hicimos más sumas, restas, multiplicaciones con números enteros. Y en los números racionales, pues conceptualizamos el número racional y
a partir de sus diferentes formas de representación. Bueno, de dos formas de representación, la forma de representación fraccionaria y la forma de representación decimal. De alguna manera también trabajé la parte gráfica para poder justificar un poquito más las fracciones equivalentes y mirar al número racional como esa familia de fracciones equivalentes, que es el mismo número racional. Alcancé también a tocar algo de suma de números fraccionarios. Se hizo énfasis en que solamente se pueden sumar números de la misma naturaleza, o sea que tengan el mismo denominador, y en caso de no tener el mismo denominador ya no serían números de la misma naturaleza y requeriríamos transformarlos en números que tengan la misma naturaleza para poder cumplir las características de una suma. Entonces, digamos que hoy iba ahí. ¿A qué apuntaba? Pues bueno, básicamente eso es lo que tengo. Apuntaba en octavo y en noveno, pues de pronto llegar a conceptualizar todos los números reales. eh, los números racionales alcanzamos a tocarlos y después poder mirar los números irracionales como aquellos decimales que no son racionales. Eso esperaba hacerlo y poder fundamentar ya el conjunto de los números reales, que es lo fundamental en, digamos que en octavo y en noveno. Y pues de alguna manera trabajar en los algoritmos. Pues nada, eso es lo que yo voy. Espero haberles podido aportar y pues nada, también si necesitan algo de mí, pues con muchísimo gusto.